Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones hoy en este día, aquí en su programa Buenas Nuevas. Le saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada, y para nosotros es una alegría poder compartir en este día de este precioso tema que nos va a edificar, que nos va a llenar, que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y le hemos titulado La dignidad de ser humano. Un tema grande para cada una de nuestras vidas. Y siempre usando la palabra de Dios para poder hablar de lo que Él quiere que nosotros escuchemos. Eso que debemos atesorar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas, para poder ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, social, de familia, en todas las áreas de nuestra vida. La dignidad de ser humano. Y empezamos definiendo con una pregunta. ¿Qué es la dignidad? Y nos dice que es la expresión profunda de respeto de los seres humanos, de la empatía que existe o debe existir entre todo ser humano, entre toda persona, y el valor que tiene cada persona en ser tratado con respeto, igualdad y consideración. ¿Por qué hablamos hoy de la dignidad de ser humano? Porque está siendo atropellada. Porque la dignidad de ser humano está siendo utilizada. Cuando nos dice que merecemos respeto, esa empatía como seres humanos, ser considerados, tener igualdad, óigame bien, una palabra tan grande, igualdad. Y cuando es igualdad, se refiere es a la de ser humano. Y siempre lo hemos predicado y lo vamos a decir aquí siempre. Somos cristianos católicos, pero antes de ser un cristiano, somos seres humanos. Y al ser un ser humano, tenemos dignidad. Y esa dignidad no debe ser pisoteada, no debe ser humillada, no debe ser irrespetada, no debe verse con indiferencia. Debe haber igualdad, debe haber respeto, equitativamente, para poder poner en práctica ese amor de Dios, para poder poner en práctica esa empatía que usted y yo debemos demostrar siempre y en todo lugar, no solo en ciertos lugares, no solo con ciertas personas. La dignidad de ser humano debe aplicarse a todas las personas, indistintamente del nivel académico que tengan, o si no tienen nivel académico, o si son gente de campo, agricultores, campesinos, como lo son las personas que trabajan en los grandes edificios, en las grandes empresas. La dignidad de ser humano es igual. Por ende, merece respeto, igualdad, empatía. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios para poder aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Lo que nos dice el profeta del amor, el profeta Isaías en el capítulo 49, del versículo 15 en adelante. Isaías capítulo 49, versículos del 15 en adelante. ¿Y por qué le llamamos el profeta del amor? Porque es el que nos habla del amor de Dios. Es el que nos dice esta palabra de hoy, que es una palabra poderosa. Y oiga, tome nota en su corazón, en su mente y en su alma lo que dice esta palabra. Una palabra fuerte que dice así: pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una palabra grande, mis hermanas, mis hermanos, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. La dignidad de ser humano. La palabra de Dios nos lo dice, nos lo anticipa, nos lo adelanta. Que van a haber personas que no tienen escrúpulos para nada. Son unos inescrupulosos, que no les interesa pisotear la dignidad del ser humano, que solamente son utilizados o utilizadas para alcanzar sus objetivos. No le importa llevárselo de encuentro a usted. No tienen escrúpulos, pisotean la dignidad del ser humano, juegan con la dignidad del ser humano. ¿Qué nos dice la palabra? Y mire el ejemplo que nos da esta palabra. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz. Esta palabra será hoy, mañana y siempre y por la eternidad.
porque el cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca va a pasar. El profeta del amor en el capítulo 49 nos dice Isaías en el versículo 15, hace una cuestionante y pregunta, ¿pero puede una mujer olvidarse del niño que cría? Óigame bien, está hablando de una madre que se va a olvidar de su cría, de su hija, de su hijo, aquella criatura que anduvo en su vientre durante 9 meses. Óigame bien la comparación que hace, aplicada a nuestra vida. Y se cuestiona y dice, o dejar de querer al hijo de sus entrañas. Habla también y pone en escenario a aquella mujer que ha parido un hijo, una hija, y ¿será que lo va a dejar de amar? ¿Será que lo va a dejar de querer? Bien difícil, pero es doloroso y también es real, la dignidad de ser humano. ¿Y por qué ponemos en contexto esta palabra? La dignidad de ser humano. Porque la misma palabra sabe que esto ha acontecido durante mucho tiempo. Y mi respeto, mi admiración y mi cariño para todo aquel montón de madres que son guerreras, que son trabajadoras por sus hijos, por sus hogares, por sus familias. Pero esto ha pasado literalmente. ¿Cuántas madres han abandonado a sus hijos? Los han dejado botados por buscar un mejor futuro en otro país, se han ido al extranjero, o de repente han roto su matrimonio, su hogar, su familia por irse con otro hombre. Y de igual forma el varón. Y ahí dejan a esa criatura. Lo dice la palabra. ¿Podrá una madre dejar al hijo que cría, al hijo de sus entrañas, la dignidad de ser humano? A veces nos preguntamos por qué hay tanto problema en la sociedad. Me preguntaba una persona el otro día, ¿qué podemos hacer para la seguridad? Óigame bien, me está preguntando por la inseguridad del país. Y mi respuesta es, empecemos por la familia. Cuando a papá y mamá se le van los hijos de la mano, somos los responsables. No es el gobierno, no es la escuela, no es el kinder, no es el colegio, no es la universidad, no es la iglesia tampoco. Es usted, señor papá, señora mamá, el encargado y la encargada de velar por su hijo, que sea una persona de bien para la sociedad. Pero cuando los hogares truenan, se rompen, se fracturan, se quebrantan, esas criaturas quedan a la mano de Dios. Esa dignidad de ser humano se pierde. Es dañada, es deteriorada y buscan refugio en qué creen ustedes. Imagínenselo, se lo está imaginando bien. En las drogas, a llevarse con personas antisociales, a robar, en lo que usted quiera ponerle. ¿Por qué? Porque andan buscando ese refugio donde les van a dar dignidad por ser buenas personas, donde los van a valorar. Entonces la inseguridad y ese montón de situaciones que pasan es porque en el hogar no hemos sabido cuidar y velar por nuestros hijos, que son responsabilidad nuestra. Cuando un hijo nuestro se nos pierde, se nos extravía en el alcohol, en las drogas, que se mete al narcotráfico, que se mete a andar vendiendo droga en la esquina de la casa o de la cuadra, del barrio, de la colonia, es porque usted, papá y mamá, no tuvieron la actitud suficiente y el rigor necesario para velar y cuidar por su hijo o por su hija. Y de ahí viene la inseguridad. Es en el hogar, es en la familia. Y repito, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad nuestra, de papá y de mamá, de la abuela, del abuelo o la persona encargada de criar a aquellas criaturas. La dignidad de ser humano. Una vez tuve la oportunidad de compartir y lo voy a decir así literalmente, con un marero de la 13. Y me decía él, mire José Luis, yo me hice marero porque en mi casa me despreciaban. Óigame bien. Mi papá me miraba mal, es más, me corrió. Mi mamá ahí estaba, no hizo nada. Cuando yo llego a la Mara, me reciben con amor, con ternura. Óigame bien, qué tremendo lo que estoy diciendo. Palabras que me las dijo él, que ya está muerto, porque fue asesinado. Me trataron y me recibieron como que si yo era parte de ellos. Me sentía importante, me sentía valioso, me sentía tomado en cuenta. Cuando mis papás y mi mamá lo que hacían era humillarme y hasta me corrieron de la casa. Y después nos preguntamos por qué las personas o por qué los jóvenes integran ese tipo de grupos no sociales. ¿Por qué? Debemos aprender a dar amor, aprender a escuchar, a poder darle esa empatía a la dignidad de ser humano. Personas que necesitan ser escuchadas y la palabra lo dice. ¿Podrá acaso una madre olvidarse del hijo que llevaba en sus entrañas? Claro que sí, nos está preparando porque hasta en la familia vamos a encontrar personas que nos utilizan, se burlan de nosotros, juegan con nuestra dignidad. Porque a veces piensan que las hijas y los hijos deben ser los trabajadores de la casa. Y está bien que hagan sus oficios, sus quehaceres. No estoy diciendo que no lo deben hacer. Claro que deben tener obligaciones porque lo hemos predicado y lo vamos a seguir predicando para formar gente buena.
Pero a veces se exagera, se pasa, nos vamos a los límites. O que mamá también, como que mamá solo fuera la trabajadora que viene cansada de trabajar, y viene a hacer comida, viene a servirle al marido, viene a servirle a los hijos, y los hijos, como decimos nosotros, bien sentadotes en los muebles, viendo televisión, y la mamá viene de trabajar cansada, y más bien le piden que les traiga hasta las chancletas, que le quite los zapatos, que le haga la cena, que le alinee la burrita de mañana, viene a lavar y a planchar. Dignidad de ser humano, igualdad, respeto. Si está papá, si están los hijos, que hagan algo, que se les delegue una función para poder servir en la casa. Y la palabra lo dice. ¿Podrá acaso una madre? Claro que sí puede. Se ha hecho. Mas hoy la palabra nos da esa misma fortaleza, porque el profeta Isaías responde la pregunta. Si usted se ha sentido una persona pisoteada, humillada, que ha sido tratada con indiferencia, que se siente golpeada hasta en su propia familia, óigame bien, en su propia familia, es lastimada. Hoy la palabra de Dios le dice que aunque eso le pase a su vida, responde el profeta, cuando usted se sienta olvidada, se sienta olvidado, se sienta solo, se sienta abandonado, se sienta que no es tomado en cuenta, hoy la palabra le dice y el Señor le manda a decir a usted, sí, a usted que está viendo y escuchando este mensaje, yo nunca me olvidaré de ti. Lo repito, Dios nunca se va a olvidar de usted. Aunque usted esté pasando una situación difícil en su vida en este momento, usted sienta que el mundo se le viene encima, porque ha sido tratado con indiferencia, porque ha sido irrespetado, porque no ha sido tratado con igualdad, no ha sentido la empatía de su familia, de sus seres amados, de sus seres queridos, dignidad de ser humano. Debemos aprender a tener empatía, empezando por nuestras familias. No jugar con la necesidad de nadie. Porque a veces decimos, ¿o por qué decimos jugar con la dignidad de los demás? Porque simple y sencillamente no les interesa su bienestar. Óigame bien, no les interesa su bienestar. Y es ahí donde nosotros entramos, a la luz de la palabra de Dios, que si usted está viviendo esa situación, donde siente que su bienestar no es importante para nadie, mas para Dios sí es importante y que lo lleva grabado en la palma de su mano. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas con el tema la dignidad del ser humano. Un gran tema que usted y yo debemos atesorar en nuestras vidas y ponerlo en práctica. Y empezar a hacer y hacer la diferencia. Cuando nosotros hablamos de jugar con la dignidad del ser humano, es porque no podemos aplicar eso a nuestras vidas. Porque hay personas que sí se dedican a eso, ya que no les interesa el bienestar del prójimo, sino que el bienestar propio. Lograr y conseguir sus objetivos a costa de humillarlo, de irrespetarlo, de jugar con su dignidad, de no darle igualdad, sino más bien indiferencia. Mas nosotros, a la luz de la palabra, hoy le decimos que aunque usted se sienta solo, se sienta abandonada, se siente enfermo, triste, que le faltan el respeto, que se siente humillado, hoy la palabra de Dios le dice que Dios nunca se olvida de usted. Y usted podrá decir, hermano, pero de repente yo no voy a la iglesia, pues lo invitamos a que se acerque. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y Dios le dice a usted que lo lleva grabado en la palma de su mano. ¿Qué llevará grabado el Señor en la palma de su mano? Pues lleva grabado su nombre, lleva grabada su vida, sabe lo que hay en su mente, en su corazón. Y Él quiere que usted lo reciba. Que usted pueda recibir esa paz, ese amor, esa ternura, esa comprensión. ¿A través de quién o de quiénes? De aquellas personas que le hemos conocido, para que usted sea una persona donde se respete y se trate con igualdad, con equidad. Poder darle esa empatía que usted tanto necesita. ¿Y cómo se daña o cómo se atenta contra la dignidad del prójimo? Cuando solamente se sirven de usted. Eso es dañar la dignidad de ser humano.
El otro día iba para la oficina del trabajo y a mí me encanta porque gracias a Dios tenemos esa oportunidad de poder ser abiertos y poder platicar con las personas. Me subo al ascensor y yo me subí en el 8º piso, en el 7º piso se paró y se subió una muchacha de aseo con 3 bolsas de basura aquí a otra al sótano 2, me dice. Y muy sonriente, ¿usted trabaja en aseo? Sí, me dice. El trabajo dignifica, así es, me dice. No tenemos que avergonzarnos por el trabajo que hacemos siempre y cuando sea un trabajo honesto y decente. ¿Quién le ha dicho a usted que una persona de aseo es menor que la persona que dirige una empresa? Dignidad de ser humano, son iguales, es el mismo ser humano, creados por el mismo Dios, que reciben el mismo amor y el mismo perdón de parte de Dios. Dignidad de ser humano. Aprendamos a ver a todas las personas por igual. Pero ¿qué pasa? Se llega a un restaurante, a un lugar X, y como nosotros somos los clientes, esperamos que el mesero o la mesera o la persona que está atendiendo en una tienda o en el lugar que nosotros lleguemos a hacer X compra o X atención, se nos humille. No se trata de eso. Ellos van a hacer su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro. ¿Cuántas personas groseras que no tienen nada de cultura ni de educación por muchos títulos que tengan y miran a la persona que los está atendiendo de menos? Los humilla, les baja la moral. Eso no es de una persona llena de Dios. No es de una persona que actúa como ser humano. Es la dignidad de las demás personas a las que nosotros debemos tener empatía. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sencillo. Y es en el hogar, y por eso ponemos el ejemplo del hogar. Es en el hogar donde usted y yo, papá y mamá, lo repito, le enseñamos a nuestros hijos buenos modales. Y algo sencillo, parte de la dignidad de ser humano hacia los demás es un saludo. Si no conoce a la persona, un saludo. Con mirada fija a la persona, con una sonrisa sincera que viene de adentro del corazón. Y usted me puede decir, hermano, pero yo soy serio. Pero si es serio, salude siempre, no importa. Si usted tiene esa cara de tubo, no importa, pero salude. Dignidad de ser humano. Y nos preguntamos, ¿quiénes son estas personas que dañan la dignidad de ser humano? Usted y yo ya lo sabemos. Son personas inescrupulosas, sinvergüenzas, ávaros, aprovechados de los demás. Se aprovechan de la inocencia de las demás personas, como les decía anteriormente, para cumplir sus metas, lograr sus objetivos sin importarle, sin interesarle usted, sin interesarle su dignidad. Mas nosotros hoy nos paramos aquí para poder predicarle y poder decirle cómo vamos a empatizar con la dignidad de ser humano. A la luz de la palabra, decirle que usted está dentro del radar del amor de Dios. Usted está dentro o bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, donde usted no va a permitir que nadie lo humille, que nadie lo pisotee. Y si lo hacen, porque hay personas que lo hacen, y cuando a nosotros nos pasa eso, lo que nos toca es guardar el silencio, hacernos a un lado. Mas la palabra de Dios es clara. Aunque usted lo traten mal, aunque usted lo humillen, lo traten con indiferencia, con desigualdad, Dios nunca se olvida de usted. Atesore esta palabra. Dios nunca se olvida de usted, porque usted es creación de Dios, porque usted es una hija de Dios, porque usted es un hijo de Dios. La dignidad de ser humano. Y usted y yo tenemos el compromiso de tener esa empatía hacia las demás personas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A la luz de la palabra, diciéndole que Dios nunca se ha olvidado de usted, ni nunca se va a olvidar de usted, jamás. En la vida acontece algo. Le decimos amigo a Dios. Óigame bien, Dios es amigo mío. ¿Seré yo amigo de Dios? Pregúntese, cuestiónese. Dios me sirve y me atiende mis oraciones. ¿Le estaré sirviendo yo al Señor? ¿Estaré perdonando a los demás cuando me humillan, cuando me ofenden? Vamos a hacer y hacer la diferencia, a ser empáticos con las necesidades de los demás. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo decíamos anteriormente, algo tan sencillo, un saludo cordial. Y si son conocidos suyos, un estrechón de manos, un apretón de manos, un abrazo fuerte, efusivo, cariñoso, caluroso, una sonrisa de verdad. Dignidad de ser humano. Oiga bien, cosas sencillas. Y ahí viene algo bonito. Una palabra o frase de respeto y de ánimo. Una palabra o una frase de respeto y de ánimo hacia aquellas personas. La palabra de Dios es clara.
Van a haber personas, y de hecho las hay, que se dedican a andarse burlando de las personas, que simplemente usan a las personas para lograr sus objetivos. No tienen dignidad. Son unos sinvergüenzas, son unos inescrupulosos. Mas hoy la palabra le dice a usted que si usted ha pasado por estas situaciones y ha sentido el dolor en su corazón, en su mente, en su alma y en su vida, Dios no se olvida de usted. Dios lo lleva grabado y grabada en la palma de su mano. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar frases y palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de empatía que llenan y estimulan a las demás personas. Óigame bien, escuchando, dedicando tiempo a aquellas personas que simple y sencillamente quieren ser escuchadas. ¿Cuántas veces nosotros nos limitamos a escuchar a los demás? Dignidad de ser humano. Hay que dedicar ese tiempo de escucha empezando por nuestros hogares. Siempre preguntemos y cuestionemos de manera sana. Hija, ¿cómo te sentís? Hijo, ¿cómo te sentís? Amor, ¿cómo te sentís? Papá, ¿cómo te sentís? Abuela, ¿cómo te sentís? Escuchemos. Dignidad de ser humano. Porque a veces nos dedicamos más a hablar y a querer regañar y en teoría, entre paréntesis, a querer orientar o querer direccionar. Está bien que lo hagamos. Pero la dignidad de ser humano también como parte nuestra es escuchar. Vamos a escuchar a nuestros seres amados, vamos a escuchar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades personales, a nuestros hermanos en la fe, a todas aquellas personas que de repente ni conocemos y un día se nos acerquen. Vamos a ser empáticos, vamos a darle la dignidad de ser humano a la luz de la palabra. Para eso estamos hoy aquí, para poder transmitir un mensaje que estimule ese deseo a las personas de poder vivir la dignidad de ser humano a la luz de la palabra, que va a venir ese momento de dificultad. Va a venir ese momento de humillación, pues que venga y bendito Dios, porque son personas que de alto cargo o de alto renombre, las que nos han hecho daño. Mas la palabra de Dios nos dice que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Él está con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Si lo dice el Evangelio según San Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y grabes estas palabras, que es palabra de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días, todos los días. No dice un día sí, otro día no, o en los feriados no voy a estar con usted, o en las Navidades no voy a estar con ustedes, o en Semana Santa no. Todos los días hasta el final de los tiempos el Señor está con usted y está con nosotros y está conmigo. Con todos está el Señor. No se sienta solo, no se sienta sola. Vamos a ser empáticos y vamos a practicar la dignidad del ser humano, de ser humanos. Independientemente de la religión, de todo, de los colores políticos, de los equipos de fútbol, de todo, del nivel educativo, el ser humano ante todo. Y lo vamos a lograr apoyando y trabajando por los demás, viviendo la palabra de Dios, valorando al hermano, óigame bien, valorando al hermano y al amigo en cada logro obtenido, llámese grande o pequeño, porque lo importante es estar ahí, darle la dignidad de ser humanos, que dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 45. Óigame bien, algo lindo que nosotros lo utilizamos para poder llevar el querigma, ese anuncio del Evangelio. Lo hemos dicho, es nuestro estandarte, es nuestra bandera, Isaías 43 del 1 al 5, donde dice que somos personas amadas por Dios. Y dice en el verso 4, por amor a mi servidor, para mi elegido, te he llamado por tu nombre porque eres importante para mí. Grabes esta frase también. Hemos dicho varias frases y sabemos que las ha atesorado en su corazón. Dice que usted es una persona importante para Dios, que el Señor tiene la mirada puesta en su vida. Sí, en usted. Porque usted es una persona importante y valiosa para Dios, la dignidad de ser humano. Vamos a aprender a escuchar, vamos a aprender a saludar, vamos a aprender a abrazar, vamos a aprender a reír con ellos, a llorar con ellos, a sufrir con ellos, a estar con nuestros seres amados, queridos y amistades en la buena y en la mala siempre para dar esa dignidad de ser humano, compartir, dar frases y palabras de ánimo y aprender a escuchar. Y compartir con ellos todo aquello que pasa en sus vidas. Estar siempre de su lado. Y por eso es importante la dignidad de ser humano. Aunque el mundo nos diga lo contrario,
aunque el mundo nos mire con desigualdad, con indiferencia, nuestro Padre eterno Yahvé en Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, nos dice que nunca se va a olvidar de usted, que siempre va a estar con usted, porque simple y sencillamente usted es una persona importante y valiosa para los ojos de Dios, y que la dignidad de ser humano la vamos a poner en práctica y vamos a ser personas empáticas. Vamos a ser personas amables, alegres, gozosas, de poder compartir la dignidad del ser humano con todos de manera igual, de manera de poder llevar a Dios, de poder transmitir ese abrazo y esa sinceridad, esa mirada de ternura, como lo enseñó o nos lo ha enseñado la palabra de Dios, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.